Estamos seguros será una semana llena de bendiciones, llena de victoria en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Le saluda a su servidor Oscar Salinas, el pastor Oscar Salinas. Nuestra hermana Marta Elena Polo Coller, ella todavía está en la Ciudad de México, ya viene de regreso, ya pronto estará por acá con nosotros, pero también nuevamente me acompaña mi hija Yajaira, que está aquí y que tengo mucho gusto de que esté conmigo, y estamos muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Queremos recordarles también, mis queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice, que puedes sintonizarnos en el www.radiovisionchicago.com, www.radiovisionchicago.com, y entonces ahí puede darle usted a Ustream y nos puede ver en vivo, o si no puede en esa hora escuchar el programa, entonces puede visitar esta página de www.radiovisionchicago.com y entonces usted le da clic a donde dice YouTube y va a poder ver los programas grabados. Este programa y todos los programas de la buena programación de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. También queremos recordarles que estamos por iniciar un semestre más en el Seminario Bíblico Hispano. Ya estamos todos listos, estamos muy emocionados, estamos muy contentos de poder iniciar un nuevo semestre en esta institución. Queremos recordarles que el día 19 de agosto empezamos las clases, el lunes 19 de agosto empezamos ya las clases en el Seminario Bíblico Hispano, y usted puede encontrar ahí una gran variedad de materias bíblico-teológicas y de consejería, en donde usted puede prepararse para servir mucho mejor en el ministerio a que Dios le ha llamado. Por ejemplo, podemos ver en el currículum de materias del seminario estas materias como por ejemplo vida de Cristo, consejería de grupo, español para el estudio de la Biblia, teología sistemática, discurso público y comunicación grupal, profetas menores, introducción a la administración de la iglesia, teología del Antiguo Testamento, síntesis del Nuevo Testamento, apologética, ministerio familiar hispano, métodos de investigación documental y redacción, principios de evangelismo y discipulado, el libro de los Salmos, introducción a la filosofía y alcoholismo y sustancias químicas. Así es de que es una gran variedad de materias bíblico-teológicas que presenta el Seminario Bíblico Hispano, así también como en otras áreas como tan importantes en nuestros días como la consejería, que se está convirtiendo en un ministerio muy importante, por lo menos así es en la Iglesia Evangélica Bautista de Kildare Avenue, que tengo el privilegio de pastorear en mi segundo año de pastor en esta congregación. Uno de los ministerios más fuertes que se levantan es precisamente el ministerio de la consejería individual, familiar y matrimonial. Y para poder estar preparados, para poder ayudar en todo sentido, tanto en el sentido bíblico como en el sentido emocional a alguien que está en necesidad, bueno, el Seminario Bíblico Hispano ofrece una muy buena opción para prepararse mejor y poder servir al cuerpo de Cristo. Y también para alcanzar a aquellos que todavía no conocen del Señor, que esto es muy muy importante. Así de que si tiene planeado prepararse mucho mejor, a un muy bajo costo, bueno, pues entonces el Seminario Bíblico Hispano va a ser una muy buena opción. Le recordamos, el agosto 19 empiezan las clases, agosto 19, y ya va a venir Marta y nos va a dar todavía mucho más información, pero por lo pronto usted anótelo por ahí. Si usted quiere saber costos, etcétera, etcétera, pues comuníquese entonces al Seminario Bíblico Hispano. También puede accesar en la página de internet en el www.sbhchicago.org, www.sbhchicago.org. Cuando decimos SBH es de Seminario Bíblico Hispano. Y también quiero, ya que estoy aquí en los anuncios, y me permite mi amado hermano pastor Oscar Rosales, que está aquí con los controles, también hacer una muy atenta invitación sobre esto que me gusta mucho, me gustó bastante, el ministerio de la Iglesia Nueva Visión Comunitaria Internacional, y yo creo que vale la pena estarlo anunciando, el concierto con el salmista Samuel Hernández el sábado 17 de agosto a las 6 de la tarde, sábado 17 de agosto a las 6 de la tarde, no se lo pierda. Y le voy a decir por qué no se lo pierda, no solamente porque usted se va a gozar alabando al Señor, no solamente porque usted va a ser ministrado a través de las alabanzas de este hermano Samuel Hernández, que canta precioso y que compone lindísimo, no nada más por eso, sino porque el dinero que se obtiene precisamente para llegar
allá a donde nadie quiere llegar, que ese es el lema de la Iglesia Nueva Visión Comunitaria Internacional. Llegan hasta donde nadie quiere llegar. Así que si queremos apoyar que el Evangelio de Cristo llegue hasta los lugares en donde parecería imposible que llegaran, bueno, lo imposible se hace posible con ministerios como la Iglesia Nueva Visión Comunitaria Internacional, y entonces valdría la pena apoyar eventos como este. Para mayor información, entonces también puede visitar la página de internet www.radiovisionchicago.com, y ahí usted va a tener más información, o puede hablarle al pastor Oscar Rosales cuando tiene su programa aquí en Radiovisión, La Frecuencia que te bendice. Y ahora sí, dicho todo esto, les invitamos a que abran sus Biblias, si la tiene ahí a la mano. Yo estoy aquí como que batallando con la computadora, así que les pido que tengan un poquito de paciencia conmigo. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo número 6, y hoy queremos terminar el capítulo número 6 del libro de los Hechos, así que si la tiene ya en la mano, por favor, ábrala en el versículo número 8 del capítulo número 6, y entonces vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Y dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas, contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos, o escuche bien, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es hermoso este pasaje con el que concluimos este corto capítulo número 6 del libro de los Hechos, pero con una gran enseñanza. Recordemos cuál es el contexto de todo esto. Resulta que la iglesia estaba creciendo, los apóstoles ya estaban enfocados en tareas más administrativas que espirituales, y entonces dijeron: a ver, nos estamos descuidando del ministerio nuestro, no de que el otro no sea importante, es muy importante, pero el nuestro lo estamos descuidando, que es, como pastores que somos, estamos descuidando el ministerio de la oración, y estamos descuidando el ministerio de la enseñanza de la palabra, la enseñanza y la predicación de la santa palabra de Dios. Así es que busquemos a algunos varones, y entonces escogen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que administren esa parte financiera o para que ministren la parte administrativa, por decirlo de esa manera, del ministerio de la iglesia en reciente formación. Y entre esos menciona a los 7 quienes fueron, pero entre esos 7 la Biblia o libro de los Hechos hace referencia a 2 muy importantes, porque van a tener mucho que ver con el desempeño de lo que viene a continuación. Uno de ellos es Esteban, cuyo nombre significa coronado, para que usted lo tenga por ahí nada más como referencia. Esteban es uno de ellos. Esteban es nombrado como uno de los que sirven a las mesas, y recordemos que la palabra servir en griego se dice diakonos. ¿Se acuerda que lo vimos el pasado viernes? Igual que la palabra, cuando dice en el ministerio de la palabra ministerio se dice diakonos. Las dos palabras se dicen diakonos, lo cual significa que son 2 ministerios. Muy importante los dos, muy importante, pero no podemos estar mezclando tantas cosas si queremos enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y a los pastores nos ha llamado Dios a ministrar la santa palabra de Dios y a estar doblando rodillas todo el tiempo, intercediendo por cada miembro de la congregación, intercediendo por todas las necesidades de la congregación, ayunando por todas las necesidades de la congregación, y orando y ayunando para recibir dirección de nuestro Señor. Así
hacia dónde quiere dirigir su iglesia, hacia dónde quiere dirigir su congregación. Así que ya no, como que ya no lo estaban haciendo, ya no lo podían hacer, ya no tenían tiempo, entonces escogen a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, y uno de ellos es Esteban. Y a Esteban, fíjese cómo lo describe la santa palabra de Dios. Lo describe lleno de gracia, y apunte por ahí, y si a ustedes de los que les gusta apuntar por un lado en su Biblia, subrayar o cosas por el estilo, o tomar notas, que es siempre muy conveniente, la palabra gracia en griego se dice pistis, de donde es mejor, sería mucho mejor traducir como fe, mucho mejor que traducir como fe, porque gracia, la palabra gracia en griego se dice charisma o carisma, como dicen algunos, de donde viene la palabra carisma o carismático en español. Y gracia significa el favor inmerecido de Dios. Pero aquí está hablando de que Esteban estaba lleno de gracia, es decir, lleno de fe, pistis es la palabra que está haciendo, y de poder. Y la palabra poder que usa aquí en griego es la palabra dunamis, que de donde viene la palabra dinamita, y usted sabe que la dinamita es un material altamente explosivo, y no solamente es explosivo, sino que es expansivo. Así que el poder de Dios que está en la vida de todos aquellos que somos sus hijos, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, que lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, el poder de Dios que reside en cada uno de sus hijos es un poder expansivo, no para hacer las cosas que queremos, sino para llevar el nombre de Cristo a aquel que no le conoce. Y entonces dice que hacía grandes prodigios, que también se puede traducir como portentos, cosas grandes, muy grandes, señales. Fíjese, bien interesante, me gusta mucho la palabra señal. En griego se dice semeión, de donde viene la palabra semáforo. Y usted sabe cómo es el semáforo, que tiene la luz roja, que significa detente, la luz amarilla, que significa ten cuidado porque ya va a cambiar, y la luz verde, que significa libre, pásale. Bueno, cada luz significa algo, sí es verdad lo que dice el pastor Oscar, algunos se pasan de vivos, pero la verdad es que cada luz significa algo. Y en cada luz, si uno no la respeta, pues va a haber esa consecuencia que dice mi amado hermano pastor Oscar Rosales. Es verdad, o sea, se pasa uno en rojo y pues lo va a agarrar ahí la policía. El punto es, cada señal, cada luz significa algo, tiene un propósito muy particular. Y aquí lo que está diciendo es que Esteban, lleno de fe y lleno de poder de Dios, hacía cosas portentosas, cosas muy grandes y señales, que es decir, cosas que significaban, que tenían un propósito. Cada cosa que Esteban hacía y cada cosa que los apóstoles hacían tenía un propósito muy particular. Y mire, muchas veces en algunas congregaciones parece que las señales se convierten en un show. No es un show, ellos no estaban haciendo un show, no estaban haciendo actos de magia para ver el poder de Dios como si fuera un Dios de magia que saca conejos del sombrero, que convierte cosas así o acá. No. Esas son señales. Cada cosa que ellos estaban haciendo tenía como objetivo mostrar el poder de Dios para alcanzar al que no le conoce y para que su nombre sea glorificado. En cada una de esas señales, el nombre de Cristo tiene que ser levantado, tiene que ser glorificado. Y entonces dice aquí, hablando de levantar, en el versículo número 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, se le levantó la revuelta completa. Si ustedes ven ahí esa sinagoga de los libertos, para que tengan una idea de dónde viene esta sinagoga, de dónde viene este grupo. Bueno, el general Pompeyo, de aquel tiempo del año 30 antes de Cristo, de entre el 30 al 80 antes del Cristo, antes del Señor Jesús, se llevó cautivos unos judíos allá a Roma y después los botó, los regresó, los expulsó de Roma. Y entonces ellos se regresan a Jerusalén y levantan esta sinagoga, y por eso le llamaron la de los libres. Somos libres de Roma. Y vienen los de Cirene, que es la parte, el sur de África, el norte de África, de Alejandría, que hoy conocemos como Egipto, de Cilicia, y Cilicia yo creo que usted lo va a tener muy claro, muy claro, porque la ciudad principal de Cilicia es de donde viene el super apóstol Pablo,
el tremendo apóstol Pablo allá de la ciudad de Tarso, era la ciudad más importante de Cilicia, allá en aquella región que hoy conoceríamos más o menos como Turquía y el norte de la isla de Chipre. Bueno, todas esas personas, imagínense todo ese cuadro, si nos podemos ubicar en el mapa, parte del norte de África, parte del sur de Asia, etcétera, todos esos congregados en una sinagoga, todos esos, todos disputaban con el buen Esteban, que no tenía ningún reparo en mencionar el nombre del Señor Jesucristo, y no nada más mencionarlo, sino que al mencionarlo poder realizar en el nombre de Jesús grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero dice una cosa muy importante, todos estos disputaban, a todos estos les daba coraje lo que estaba haciendo el buen Esteban, pero una cosa era un hecho, una cosa es por demás cierta, y dice el versículo 10, pero no podían resistir, ¿a qué cosa? No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estaban conscientes de que lo que estaba haciendo Esteban tenía que provenir de una fuente que no era de su propio ser, que no era de él mismo, sino que alguien se la estaba dando o alguien estaba actuando a través de él, y reconocieron que era el Espíritu. A lo mejor en nuestras Biblias dice Espíritu con E mayúscula, porque nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, pero ellos tal vez no tienen la conciencia de que es el Espíritu Santo, pero saben que es algo que no es de Esteban, sino que es algo que está actuando con Esteban. El Espíritu está actuando con Esteban. Y entonces dice así, en el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No les gustó lo que estaba diciendo Esteban. En el capítulo 7, mis queridos hermanos y hermanas, y no me quiero adelantar, pero en el capítulo 7 vamos a ver hasta dónde llega el coraje de estas personas en contra del buen Esteban, que se va a convertir entonces en el primer mártir de la iglesia cristiana. No les gustó lo que estaba haciendo, estaba tentando, fíjense, Esteban estaba tentando en primer lugar contra una figura que ellos respetaban bastante, que es la figura del templo. Lo demás como que ya no se les hacía tan importante, pero como que meterse con el templo, eso sí ya no les gustó mucho. Y vamos a ver más adelante, también en el capítulo 7, vamos a ver ese discurso tan hermoso, tan precioso de Esteban. Y vamos a ver cómo ellos empiezan a seguir el hilo a la conversación o al discurso de Esteban, hasta que toca la parte medular, la parte que les duele a ellos, que es la parte del templo. El punto aquí es, hoy en nuestros días, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Bueno, nos enseña que hay muchas personas que están muy arraigadas, muy identificadas con una religión, y eso es lo que levantan. Para ellos la religión significa todo, y la religión es el punto importante de salvación. La Biblia nos enseña que ninguna religión salva, ninguna es ninguna, ni siquiera la iglesia evangélica o la religión protestante, como le quiera llamar, ni siquiera salva la religión protestante o la religión evangélica. Ninguna religión salva. El único que salva se llama Jesucristo el Señor. Es nada más el único. Y Él vino aquí a la tierra para restaurar una relación, no una religión. No vino para fundar ninguna religión, ni mucho menos para fortalecer la religión de los judíos, sino que vino para establecer una relación que estaba perdida a causa del pecado del hombre con Dios, y Él es el puente que une, que hace posible que esa relación se restablezca entre Dios y el hombre, gracias al Señor Jesucristo y a su sacrificio en la cruz. Bueno, pues estos estaban bien aferrados a la religión, a esa figura de autoridad tan importante para ellos como es el templo, como ahora esa figura tan importante de autoridad como lo es la religión. Y a veces la religión, o no a veces, la religión lo que hace es que cierra el entendimiento, y cuando cierra el entendimiento, entonces a pesar de que ven señales, prodigios y maravillas, entonces se lo atribuyen a cualquier otra cosa, porque no pueden creer que fuera de su círculo Dios pueda operar.
Y entonces dicen, no, esto no es de Dios, esto tiene que ser del diablo, y le empiezan a atribuir tantas cosas a esas señales, prodigios y maravillas, que lo único que están haciendo es glorificar el nombre de Cristo, no glorificar el nombre del pastor, no glorificar el nombre del apóstol, como en estos casos no estaban glorificando el nombre de los diáconos, no estaba glorificando el nombre de Esteban, estaba glorificando el nombre de Cristo, y precisamente el nombre de Cristo es lo que les hacía tanto ruido a estas personas, como hoy en día parece mentira que muchas religiones que se dicen cristianas no toleren que se esté hablando del Señor Jesús y dicen, ya no me estés hablando de la Biblia, prefiero estar oyendo las cosas que me dicen, que no entiendo, pero que pues las recibo porque vienen del que se supone que es el que dirige la congregación, o porque así me lo han enseñado durante toda la vida. Así de que se aferran a algo y no dejan ver, no permiten ver, no quieren ver el poder de Dios que está tratando de alcanzar a aquellos perdidos, y levantan falsos, como a Esteban le levantaron esos falsos, hasta contrataron a unas personas para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, otra figura de autoridad dentro del pueblo judío. El templo y Moisés eran intocables. Alguien podía decir lo que quiera de cualquier otra cosa, pero no se metan con Moisés, no se metan con el templo y no se metan con Abraham. De ahí en fuera lo demás podemos tolerarlo, podemos platicarlo. Y entonces soliviantaron, se oye así muy dominguera la palabra, pero pues significa nada más que levantaron ahí a todo el pueblo, anduvieron instigando a todo el pueblo, a los ancianos, a los escribas, arremetiendo y arremetiendo, los arrebataron a los diáconos y los trajeron al concilio. Y entonces pusieron falsos testigos que decían, este nombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá ese lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esteban jamás dijo eso. Jamás. Jesús jamás dijo eso. Los apóstoles jamás dijeron eso. Pero el diablo siempre hace que se pongan palabras de mentira en la boca de los demás, de aquellos que están en contra del evangelio del Señor Jesucristo, precisamente para que esa palabra no pueda llegar, o llegue como si fuera un fraude, como si fuera algo mentiroso, como si fuera alguna charlatanería. Bueno, así están inventando las cosas estas personas que no quieren escuchar de las cosas que se están haciendo en el nombre del Señor Jesucristo, porque entonces sería caérseles todo el teatro que tienen ellos, toda esa pared que han levantado con mentiras, con falsedades, con una interpretación errónea de las Sagradas Escrituras. Bueno, ahora se les puede venir todo el teatro abajo, y eso implica que no les conviene, porque pues perderían su posición. En lugar de caer de rodillas y decir, me he equivocado, me arrepiento, recibo al Señor Jesucristo, recibo el Evangelio de salvación, en lugar de tener ese corazón sensible a la voz de Dios como Pablo lo tuvo, porque acuérdense que Pablo era uno de estos que andan aquí. Pablo todavía es de los bad guys, es de los malos. Aquí Pablo todavía es de los malos, pero Pablo, el Señor le dio un corazón sensible. Él sí estuvo abierto para cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, que más adelante entonces vamos a platicar. El punto aquí es, le levantan ese falso a Esteban, dicen que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y entonces todos los que estaban ahí en el concilio, vieron el rostro de Esteban, y dice la palabra de Dios que al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando uno se mantiene firme en lo que la santa palabra de Dios enseña, uno refleja al Señor Jesucristo. Si usted quiere reflejar al Señor Jesucristo con aquellos que no le conocen, en primer lugar, como vimos la semana pasada y la semana pasada básicamente, no se deje intimidar por nadie, no se deje intimidar por grupos, no importa qué tan poder tengan, nuestro Dios tiene más poder. Y ese poder se lo ha revestido, se le ha dado a los hijos suyos para que en el nombre de Cristo anuncien el evangelio. Y acordémonos, la palabra poder, dunamis en griego, significa, de ahí viene
viene la palabra dinamita, que es un elemento explosivo, es un material explosivo, pero no solamente explosivo, sino que es expansivo. Y esa es la única manera en que nosotros podemos llevar el Evangelio de Cristo sin ningún miedo. También lo que aprendemos de aquí es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber qué es estar lleno del Espíritu Santo? No es algo místico, no es algo misterioso. El capítulo 6, versículos 8 y 9 nos dicen cuáles son o qué es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo significa estar lleno de fe. Ya vimos que la palabra gracia en griego pistis se puede traducir mucho mejor como fe. Así que estaban llenos de fe, estaban llenos de poder de Dios. ¿Qué más? Estaban llenos de sabiduría. El versículo 10 dice que no podían resistir a la sabiduría. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y con todos esos elementos, mi amado hermano y hermana que me escucha, llenos de fe, llenos de poder y llenos de sabiduría, es mucho más que suficiente para llevar el evangelio de salvación a todo aquel que no le conoce, y la palabra de restauración a todo aquel que ya le conoce, la palabra de consuelo, de ánimo a todo aquel que ya conoce al Señor Jesucristo. Pero el centro, el enfoque, siempre, mi querido hermano y hermana, siempre de los siempre, el enfoque será el Señor Jesucristo y la gloria y la honra para Él. Cuando usted hace eso, no espere que las cosas van a salir bien. No espere que las cosas van a ir todo color de rosa. Hay alguien que no le gusta lo que usted va a hacer y se llama Satanás. El diablo, que nada más anda rondando, buscando a quien devorar, como dice el apóstol Pedro. Pero también dice al cual podemos resistir firmes, ¿cómo? En la fe. En la fe. Y ya vimos que la fe es un elemento que nos evidencia que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios jamás podrá estar en una persona que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Así que antes de retirarnos, dos llamados. El primero, si usted siente que no está lleno del Espíritu Santo, es porque no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Si usted quiere tener esa fe, si usted quiere tener ese poder de Dios para glorificar su nombre, no para andar haciendo payasadas, no para andar haciendo actos de magia, cosas por el estilo, sino para glorificar el santo nombre de Cristo. Si usted quiere actuar con sabiduría, usted necesita al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Pero sobre todo, si usted quiere ser salvo, usted necesita a Cristo como su Salvador. Y nunca será su Salvador si no es además su Señor. Es decir, no nada más lo confesamos, sino que lo obedecemos y le seguimos. Y cuando eso sucede, entonces usted va a estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Y entonces usted va a ver cómo Dios le va a empezar a usar de gran manera. Así como nos usa a todos en el cuerpo de Cristo, derramando dones y talentos para edificar al cuerpo de Cristo, pero también para alcanzar a todo aquel que no le conoce. Y entonces aquel que no le conoce va a hacer exactamente como hicieron con Esteban en el versículo número 15. Todos los que estaban sentados en el concilio, es decir, todos los que se oponen, todos los que se oponían, todos los detractores del evangelio, todos aquellos que están en contra del nombre del Señor Jesucristo, al fijar los ojos en usted, que está lleno de fe, lleno de poder y lleno de sabiduría que proviene de lo alto, entonces van a ver en usted el rostro del Señor Jesucristo. Aquí lo refleja como el rostro de un ángel, porque ellos todavía no tienen conciencia, los que están ahí en el concilio, no tienen conciencia de que eso que está reflejando Esteban es nada más y nada menos que la gracia de Dios manifestada en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la eficacia del poder transformador del evangelio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, y por eso dice él que no se avergüenza del evangelio, y después dice porque tiene poder de Dios para salvación. Y yo lo creo, y estoy seguro que usted que conoce al Señor Jesús también lo cree.
Ahora ya nos vamos, estamos ya por retirarnos, pero no queremos irnos antes sin recordarles que la librería Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue, aquí en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554. Aquí puede usted empezar a formar su biblioteca completa. Así que en nombre de todo el equipo de producción de Radiovisión y de su servidor, el pastor Oscar Salinas, de Marta Polo, que está en la Ciudad de México y que ahí viene de regreso, y de mi hijita Yajaira, que está aquí conmigo, queremos darle las gracias a todos ustedes por su sintonía a este programa y queremos invitarles a que nos vuelvan a sintonizar el viernes de 1 a 1:30 de la tarde. Mientras tanto, lo dejamos con la buena programación de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Que tengan una excelente y bendecida semana. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestro espacio radial, Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Después de muchos años de ausencia, viene a Chicago Marcos Witt, sábado 10 de agosto a las 7 p.m. Copernicus Center, 5216 al oeste de la avenida Lawrence, en Chicago, cerca de la avenida Milwaukee. Ven y disfruta de las alabanzas que han trascendido fronteras. Marcos Witt, una gran oportunidad para invitar a tus amigos, hermanos, familias y vecinos. No te lo pierdas. $15 de entrada, solo $15 de entrada y 20 en la puerta. Boletos a la venta en las librerías cristianas en Chicago o llama al 708